Buenas noches, profesor Estuardo Pérez. El día de hoy vamos a hacerle una entrevista sobre el tema de inecuaciones. ¿Puede platicarnos qué son para usted las inecuaciones, profesor? Muy buenas noches. Claro que sí, para mí es un gusto. Las inecuaciones son desigualdades. Estas desigualdades relacionan números y letras. Más que todo se utilizan para operaciones aritméticas, en donde las letras son incógnitas, ¿verdad? Son incógnitas. Y en las expresiones se usan símbolos como el símbolo mayor que o menor que, o el signo igual o mayor que, menor o igual que. Muy bien, profesor. ¿Y qué son desigualdades en matemática? Las desigualdades son relaciones de orden que se dan entre dos valores. Cuando estos son distintos, por ejemplo, si los valores en cuestión son elementos de un conjunto ordenado, podemos decir como los enteros o los números reales, y se puede decir de que son comparados por medio de una notación A menor que B. A menor que B. Lo que significa que A es menor que B. Un ejemplo podría ser 2 menor que 5. Como conocemos el valor del símbolo, podemos decir que el número 2 es más pequeño que 5. Entonces, sí se cumple esa relación. Muy bien. En, en algunas de las ciencias podemos aplicar las desigualdades, como la economía. ¿Cómo se puede aplicarse, profesor? Ok, por supuesto, las desigualdades se pueden aplicar en varias ramas de la ciencia, ¿sí? Una de ellas es la economía, como usted ha mencionado. En la economía, la desigualdad es la diferencia que existe en la distribución de bienes, rentas, también la desigualdad que hay en los grupos sociales. O en un país, por ejemplo, usted sabe que los ingresos no son equitativos. Hay unas familias que tienen más ingresos y otras que tienen menos ingresos. O sea, cada familia tiene diferentes ingresos. Por eso podemos afirmar que hay desigualdad, ¿sí? Esta desigualdad se da entre los ingresos de las diferentes familias. Por eso hay familias que son más pobres, otras que son más ricas. Depende del ingreso que cada familia tenga. Y por ende, la familia que tiene mayores ingresos está en un nivel económico mucho más alto, ¿no? Entonces, y otras pues no tienen el valor adquisitivo para adquirir los bienes necesarios que son esenciales para la supervivencia. Gracias, profesor. Dentro de las inecuaciones que existen en matemática, ¿qué tipos hay? Ok, el tipo de inecuaciones. Por ejemplo, podremos mencionar las inecuaciones lineales. Estas inecuaciones lineales son también llamadas de primer grado. Estas se presentan cuando el mayor exponente de la incógnita es 1. También hay inecuaciones cuadráticas o de segundo grado, cuyo exponente de la variable es el número 2, ¿sí? Y las inecuaciones cúbicas o de tercer grado, cuyo exponente de la incógnita es 3, y así sucesivamente. Podemos encontrar dentro de estas clases de inecuaciones racionales cuando las incógnitas aparecen en el numerador o también se puede dar el caso en el denominador. Estas tipos de inecuaciones son llamadas fraccionarias. Tienen un numerador y un denominador. Hay otras tipos de inecuaciones de valor absoluto cuya variable se encuentra dentro del signo de un valor absoluto. O podríamos decir entre. Gracias, profesor. ¿Cómo estarán formadas las inecuaciones, profesor? Ok, las inecuaciones están formadas por dos miembros, ¿sí? Para que sea una inecuación, ese caso también se cumple con la ecuación, tiene que haber dos miembros. El del lado derecho, un miembro del lado derecho y un miembro del lado izquierdo, ¿sí? Entonces es como se reconoce estos dos lados, porque los separa el signo de la desigualdad.
En este caso puede ser mayor o igual que, o menor o igual que. Muy bien, profesor. Em, ¿Cómo se resolverán las inecuaciones, profesor? Interesante pregunta. Básicamente las inecuaciones, la forma de resolverlas es muy semejante a las ecuaciones, ¿sí? Como primer punto podremos mencionar que se agrupan en términos semejantes en cada uno de los miembros de las inecuaciones. Podremos afirmar, poner del lado izquierdo, los valores con incógnita y del otro lado de la desigualdad, el signo de la desigualdad, del lado derecho los valores independientes. Bueno, con valores independientes podremos decir que no tienen variable. Y bueno, luego se trabajan con las operaciones, ya sea suma, resta, de cada uno de los miembros, ya sea del izquierdo o del derecho, hasta tener un valor. Y luego ya se hace la comparación entre los dos valores de ambos lados que quedaron. Si la variable, por ejemplo, está acompañada de un coeficiente, este coeficiente se separa, o se pasa, mejor dicho, a dividir al otro lado del miembro. O para poder despejar la variable y así encontrar el valor que corresponda a esta. Según sea el caso, también puede ser una multiplicación dependiendo del caso. Muy bien, profesor. ¿Dónde podemos aplicar nosotros lo que son las inecuaciones en la vida diaria? Muy bien, este tipo de conocimientos es bueno adquirirlos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo. Por ejemplo, cuando vamos transitando en una carretera, ¿sí? Vamos manejando nuestro vehículo en una carretera y de repente observamos una señal de tránsito, ¿sí? Esta señal de tránsito nos va a indicar a nosotros qué velocidad podemos ir. Como usted sabrá, no es lo mismo la velocidad que existe en el periférico que la velocidad que existe en una calle así de barrio, ¿sí? Son parámetros completamente distintos. En otras palabras, si vamos en una calle que indica que como máximo son 40 kilómetros por hora, ¿sí? Y nosotros sobrepasamos dicha velocidad, entonces podemos correr el riesgo de que esté algún agente de Metra o agente municipal de tránsito y ya nos remita, valga la redundancia, una remisión, sí, ya nos multe. Entonces al momento de ir a pagar nuestro impuesto ya va a estar reflejado lo que es esa infracción, entre comillas, porque la mayoría de gente ha observado que no respeta las señales de tránsito. Entonces, increíblemente incluimos en una deuda completamente innecesaria. Y ese tipo de deudas a veces son justas e injustas, tienden a golpear la economía de nuestros ingresos. Entonces, también otro ejemplo es tratando de equilibrar nuestros ingresos y saber en qué invertir, ¿no? Saber en qué gastar también. Como usted sabrá, no es lo mismo inversión que gasto. Y entonces afecta lo que es nuestro ingreso mensual. Muy bien, ahí estaríamos con alguna otra pregunta. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo reconocemos una inecuación de una desigualdad? Ok, se reconoce de la siguiente manera. La inecuación posee símbolos como letras, vocales y consonantes, y la desigualdad solo posee números. Muchas gracias, profesor. ¿Será lo mismo una inecuación que una desigualdad? La respuesta es no, debido a que la desigualdad solo utiliza números y la inecuación utiliza símbolos como letras del alfabeto, que son las variables. Muchas gracias, profesor, por platicar un poquito sobre este tema de inecuaciones, muy importante en el curso de matemática. Le agradecemos por su tiempo y estamos siempre en contacto, profesor. Muchas gracias. Claro, estamos a la orden.